buenas tardes, ahora sí, son las 19:03 aquí en la ciudad de Buenos Aires y a partir de este momento damos comienzo al seminario online Introducción al Neuroaprendizaje y la Neuropedagogía. Mi nombre es Francisco y estaré a cargo de la moderación de este encuentro. En nombre de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo, les doy la bienvenida y agradezco a todos su presencia. Les quiero recordar que durante todo este evento contarán con un área de interacción que ven debajo a la izquierda, debajo del área del mundo en este momento, donde es una caja de texto que ustedes pueden escribir sus preguntas, comentarios e interactuar con el disertante. De esta manera pueden hacer un evento interactivo donde ustedes podrán realizar todo tipo de preguntas que ustedes quieran, hacérselas llegar al disertante, me van a llegar a mí y yo se las voy a transmitir en el momento oportuno. Tenemos el gusto de tener gente conectada de una gran cantidad de ciudades y países de todo el mundo, como pueden ver en el mapa, gente de la provincia de Buenos Aires, de Perú, de Colombia, gente de Europa inclusive, de Estados Unidos, de Bolivia también, de Chile. No me quiero olvidar de ningún país, les damos a todos la bienvenida y bueno, agradecemos a todos la presencia. Por último, para aquellos que puedan, les recomendamos conectarse por cable y no por Wi-Fi, ya que la conexión generalmente es mucho más estable. Si lo hacen por Wi-Fi, les recordamos, por favor, estar en un lugar con buena señal. Este encuentro va a ser conducido por Rosana Fernández Coto. Rosana ha comenzado su carrera docente hace 30 años, realizó un posgrado de Historia Inglesa y se desempeñó como profesora de Lengua y Literatura Inglesa en el Liceo de Profesorado por más de 10 años, y además desde el año 1999 es examinadora de la Universidad de Cambridge. Ha dirigido diversas instituciones bilingües y semibilingües y en la actualidad es docente de la Universidad de Belgrano y directora de la Asociación de Neuroaprendizaje Cognitivo. Tiene un máster en programación neurolingüística y es neuropsicoeducadora y neuropsicocapacitadora. Aparte es disertante en diversos seminarios sobre la especialidad y recientemente ha editado su libro Celebrando el Aprendizaje por Editorial Bonum sobre la temática de neuroaprendizaje. Nuevamente agradezco a todos su presencia y estamos por comenzar en un segundo nada más. Bueno, no soy Rosana, evidentemente. Como ustedes pueden ver, Rosana está por ingresar en un instante. Les pido por favor que nos digan ok si están escuchando el audio, estimo que está todo bien. Simplemente quería tomarme un minuto. Mi nombre es Francisco Lehmann, soy director de MacMedia, que es la empresa con la cual junto con la asociación estamos realizando este evento y organizando el curso Neuropedagogía Aplicada, que es un curso que estamos lanzando a partir de la semana que viene con una modalidad de clases online al estilo de lo que ustedes están viviendo en este momento. Les quiero comentar, antes de que Rosana comience, que este curso lo hemos preparado específicamente para clases online, que ustedes cómodamente desde su casa, como en este momento pueden realizar, y nos encantaría que nos den su opinión sobre este tipo de modalidad, si para ustedes es cómodo, no lo es, el horario les sirve, no les sirve. Bueno, en fin, durante todo este evento van a poder ver la interactividad que se puede lograr y la comodidad de hacerlo sin tener que trasladarse. Ahí en pantalla van a poder ver las 9 clases que componen este curso durante 3 meses, que les va a servir a ustedes para conocer qué temáticas se van a tratar. Es un curso, la idea, práctico, a partir del cual ustedes puedan justamente no solo ver y escuchar un disertante, sino que realizar preguntas y consultas sobre casos concretos que ustedes van a poder trabajar. Los invitamos a conocer este curso, como ustedes habrán podido ver seguramente al inicio, mientras esperamos para iniciar. Y les quiero recordar, y que es muy importante, que al final de este evento, dentro de aproximadamente 40-50 minutos, vamos a hacer el sorteo de una beca completa para algunas de las personas que estén presentes para participar de este curso. Entonces, desde ya más allá de lo interesante de la charla de Rosana, que todos están esperando y yo no los quiero aburrir más, quédense hasta el final porque vamos a hacer el sorteo de esta beca completa para que pueda alguno de ustedes participar de forma gratuita y sin costo de todo este curso. Y quienes no lo ganen van a tener, sí, otros beneficios que ya les vamos a comentar al final también.
Antes de irme, y para no aburrirlos más, les dejo una sugerencia antes de comenzar, es aprovechen la oportunidad que tienen de interactuar y no ver un video únicamente. Participen. Ustedes tienen la de interacción, a través de esta área de interacción y otro tipo de herramientas van a poder participar, van a poder interactuar con Rosana y aprovechen la oportunidad que tienen de poder no solamente verla y escucharla, que ya es un gusto hacerlo, sino también poder preguntarle y hacerle consultas. Ojalá podamos responder todas, y son muchas, bueno, veremos cómo podemos ir moderando las mismas para que Rosana pueda responder a todos ustedes. En un segundo entonces va a estar Rosana por acá, ¿sí? Ya no los aburro más y en un segundo está ella por acá. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ya Rosana va a estar en pantalla. Rosana, sí, ya estás lista y en pantalla y para saludar a todos los presentes. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer realmente estar compartiendo este momento con ustedes. Bueno, como saben, el objetivo de este encuentro es hacer una breve introducción al neuroaprendizaje. Es un orgullo realmente, estamos muy contentos que tantos inscriptos estén interesados en esta temática, porque consideramos que es el nuevo paradigma educativo del siglo XXI. Consideramos que es una temática que todo docente, capacitador, formador, todo líder debe conocer, porque vamos a estar hablando del cerebro, y el cerebro es el órgano del aprendizaje, ¿sí? Bueno, antes de ir directamente a las diapositivas relacionadas con este tema, Francisco, quisiera hacerles unas encuestas como para tener idea de la audiencia en cuanto a los conocimientos que tienen de neuroaprendizaje y a qué se dedican. Son 2 segunditos, ustedes van a estar interactuando porque van a estar votando, digamos, desde sus casas, y vamos a tener algunas estadísticas. Muy bien, Francisco. Rosana, entonces la primera pregunta que queremos hacer y que todos ustedes van a poder votar es ¿en qué ámbito desarrollan ustedes su actividad? Hay 5 opciones, les pedimos que hagan clic en el círculo que se encuentra a la izquierda de cada opción. De esta manera vamos a poder conocer todos un poco más. Vemos que ya están votando, estamos dando unos segunditos más, algunos indecisos seguramente, pero estamos esperando y ya casi estamos finalizando con todos los presentes y sus votaciones. Muy bien. A ver si esperemos un minuto más. Perfecto. Bueno, podemos decir, veamos, ya ahora sí han terminado de votar aproximadamente el 90% de los presentes, y te puedo comentar, Rosana, para que tengas una idea, que un 23% se dedica a la docencia en el nivel medio, un 17% en nivel inicial, un 10% a nivel universitario, que es interesante, psicología y psicopedagogía con un 17%, y el famoso otros, que siempre hay mucha gente con otros, son un 30%. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Y si querés pasamos a la segunda Sí, encuesta. cómo no. Bien. Y esto sí es como modo introductorio. ¿Cuál es tu conocimiento acerca de las neurociencias y su aplicación en la pedagogía? Y ahí tienen 4 opciones. No tengo conocimiento, si me interesa introducirme. He leído y conocido algo al respecto. Tengo conocimientos y estudios al respecto y me he formado y los aplico diariamente en mi actividad. Vemos que siguen votando y el objetivo de esto es que ustedes participen y conozcamos el universo para que Rosana sepa adecuar su charla a todos ustedes, ¿no es cierto? Bien. Ok, seguimos. Acá ocurre que evidentemente un tema, hay mucha gente que trabaja a nivel primario y que no estaba indicado en el anterior, pero bueno, eso es parte de los otros que veíamos. Bien, y ya han terminado de votar esta segunda parte y podemos decir que un 50% está en el punto 2, tal cual vos me lo has anticipado, Rosana, que ha leído, conocido algo al respecto, pero hay un 20% que no conoce y le interesa. Y luego se distribuye el porcentaje restante del 30% entre que conoce algo al respecto.
Así que, bueno, si te parece, habiendo esta parte de interacción inicial, ya podemos pasar a la charla en sí misma. Bueno, cómo no. Bueno, reitero la bienvenida y reitero también que el objetivo de esta charla es una introducción a la temática del neuroaprendizaje. Por lo tanto, les propongo ver cuál es la agenda para el día de hoy, para esta charla breve. Vamos a ver qué es el neuroaprendizaje, vamos a contextualizarlo dentro de las neurociencias, vamos a ver cuál es su importancia para la educación, cuáles son las temáticas principales que trata la disciplina en general y que vamos a estar tratando también durante el curso que iniciamos la semana próxima. Y finalmente vamos a ver la aplicación del neuroaprendizaje en nuestra práctica profesional, porque lo que pretendemos es empezar a caminar o ir caminando hacia un aprendizaje cerebro compatible, precisamente para enseñar a aprender. ¿Sí? Bueno, ustedes sabrán que la neurociencia y todas las disciplinas que la neurociencia, de las que la neurociencia se componen, en realidad no son ciencias nuevas. Yo creo que desde que el hombre descubrió que tiene un cerebro, se está preguntando qué es y para qué sirve y cómo funciona. O sea que esta cuestión de las neurociencias realmente no es una temática nueva. Pero la neurociencia y las disciplinas que se derivan de ellas han tenido un gran auge a partir de hace aproximadamente 20, 30 años, debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Antes de esta época, antes de la década del 80, del 90, diría yo, nos teníamos que contentar con observar. Es así como se podría citar, por ejemplo, el caso de un paciente, un hito en las neurociencias al que llamaban el señor tan, porque era lo único que podía producir. Entonces, cuando falleció, se analizó su cerebro y el médico que lo analizó, lo estudió, vio que había un área dañada y a esa área le dio el nombre propio, su nombre. Era el doctor Broca, entonces llamó a esa área de Broca. Es así como actualmente todavía conocemos, estudiamos el área de Broca y sabemos que si ella está dañada, posiblemente haya alguna disfunción en la producción del lenguaje, ¿no es cierto? Porque esta es el área que nos permite producir el lenguaje, articular el lenguaje. Bueno, así era como nos manejábamos antes de la década del 80 y del 90. Teníamos que observar y una vez que la persona fallecía, estudiábamos el cerebro y bueno, entonces ahí sacábamos conclusiones. Algunas veces acertadamente, como en este caso del doctor Broca y del área de Broca, y otras veces no tanto. Pero a partir de la década del 80 y más precisamente del 90, y gracias, como dije anteriormente, a la ciencia, a la tecnología, y a la aparatología y a los escáneres cerebrales que la ciencia y la tecnología pudo producir, pudimos empezar a conocer cómo percibe, cómo interpreta, cómo analiza, cómo reacciona, cómo aprende el cerebro de una persona viva y sana. Bueno, tanto es así, tanto auge tuvo durante esta época que el Congreso de los Estados Unidos llamó a la década del 90 la década del cerebro. Y se cree, el tiempo confirmará, rectificará o ratificará esto, pero se cree que este siglo será recordado como el siglo del cerebro. Muy bien, las neurociencias son las ciencias que estudian el cerebro desde distintas perspectivas, ¿sí? Una de las disciplinas derivadas de las neurociencias es la neurociencia cognitiva, que, como aparece en pantalla, es la rama de la neurociencia que estudia las bases neurológicas de las capacidades cognitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta rama de las neurociencias, esta disciplina, lo que hace es estudiar cómo se procesa, cómo se generan las capacidades cognitivas en nuestro cerebro y, por lo tanto, después los procesos mentales, ¿no? Cuando hablo de capacidades cognitivas, hablo de las capacidades cognitivas más básicas, los dispositivos básicos del aprendizaje más básicos, como son, por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria. Pero también hablo de las funciones ejecutivas más complejas, como puede ser el tomar decisiones,
el proyectar hacia el futuro, el planificar. Y no solo hablo de la parte intelectual, sino también de la parte emocional. Las funciones ejecutivas que tienen que ver con el alfabetismo emocional y con el poder modelar esas reacciones emocionales disfuncionales que lamentablemente tan frecuentemente vemos hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, entonces la neurociencia cognitiva estudia cómo se producen, cómo se generan estas capacidades cognitivas intelectuales y emocionales en nuestro cerebro que después dan lugar a los procesos mentales. Derivados de la neurociencia cognitiva, tenemos el neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje es una interdisciplina porque se compone de la conjunción de estas disciplinas como la neurociencia cognitiva, la psicología y las ciencias de la educación, pero también es una transdisciplina porque es una disciplina por sí misma, ¿no? El objetivo del neuroaprendizaje es estudiar el cerebro como órgano del aprendizaje, con el fin de contribuir a que cada educando pueda desarrollar sus potencialidades cognitivo-intelectuales y emocionales al máximo. Toma lo que le da la neurociencia cognitiva en forma teórica y dice, bueno, con esto ¿qué me puede favorecer para mi práctica profesional áulica, en cualquier área, en cualquier asignatura, o en mi práctica terapéutica también, o en mi práctica como formador en cualquier, o como líder en cualquier otro nivel? Francisco, me gustaría saber si hay alguna preguntita hasta ahora. ¿Puedo seguir adelante? No, por ahora seguimos adelante. Bueno. Hay un par de comentarios, pero no preguntas. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas, pero creo que ha sido todo muy claro. Por lo menos para mí ha sido muy claro. Bueno, Ya comentarán si hay acá. alguna duda, algo que quieran repetir, lo vemos, ¿sí? Bien, perfecto. Seguimos adelante, Rosana. Bueno, continuamos entonces. Entonces, bueno, por todo lo que les acabo de decir, hablar de la relevancia del neuroaprendizaje en la educación creo que es obvio, ¿no? Pero a modo de conclusión podríamos decir que como el cerebro es el órgano del aprendizaje, es nuestra materia prima para los educadores, digámoslo así, cuanto más sepamos acerca de cómo funciona, más éxito tendremos en nuestra práctica profesional. Este es un cómic de Francesco Tonucci, que tenemos la suerte que va a estar visitando Argentina ahora la semana próxima, pero interpreta muy bien uno de los objetivos de la neuroeducación. Está buscando una escuela alternativa, una escuela inclusiva. Cuando hablo de escuela inclusiva no me refiero solamente a no discriminar, a incluir incluso a aquellos, bueno, valga la redundancia, ¿no? A incluir a aquellos que tengan capacidades distintas, a incluir a aquellos que a lo mejor tengan alguna disfunción o algún trastorno psicopedagógico, sino que también me refiero a incluir a aquellos que no tienen ninguna patología, ninguna capacidad distinta, ninguna disfunción y sin embargo no encajan en el sistema. La pregunta es ¿por qué no encajan en el sistema? Bueno, el neuroaprendizaje sostiene que posiblemente la causa de ellos que decimos tienen un gran potencial pero no se engancha, no se motiva, no hace nada. Bueno, el neuroaprendizaje sostiene que posiblemente este grupo de alumnos lo que les suceda es que su estilo de aprendizaje no condiga con el estilo de enseñanza de su docente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los docentes son malos, que no saben enseñar? No, de ninguna manera. Creo que la docencia es una de esas profesiones en donde realmente la tomamos, optamos por ella por vocación. Lo que sí considero es que hasta el momento, y por todas las razones que vine explicando, los docentes todavía no teníamos demasiados fundamentos, demasiados recursos, demasiadas herramientas relacionados con justamente el cerebro, que es el órgano de aprendizaje, nuestra materia prima. Entonces no conocíamos, por ejemplo, distintos estilos de aprendizaje. Ahora vamos a ver que muchas veces creemos que haciendo distintas actividades estamos apelando a distintos estilos de aprendizaje y vamos a ver que no es así. Entonces, estos son... Sí, parece que hay alguna pregunta. Sí, no, que justamente me pareció oportuno que María de Lazarte de Brazatí pregunta ¿cómo lo logramos? Y lo sumo a otra pregunta que hay de Susana también, que pregunta
¿Es realmente posible hacer esto? Bueno, Sí. imagino que lo vas a explicar durante lo que sigue, ¿no? Pero... Este es uno de los objetivos del neuroaprendizaje, posiblemente, sí, no posiblemente, uno entre otros, pero sí es posible. Y algo vamos a ir delineando ahora, para que empecemos a observar un poquito más a a las personas que formamos e ir descubriendo algunas cosas en ellos. Bueno, les comentaba que las dos premisas de las que parte nuestra asociación son: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Esta es una frase de Leslie Hart. Y la otra es una frase de la doctora Rita Young, que dice: si el niño no está aprendiendo de la forma que tú le estás enseñando, no le estás enseñando de la forma que él puede aprender. Estoy hablando de chicos que no presentan ninguna disfunción, ninguna patología. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, muchas veces se me han acercado docentes y me dijeron: mira, Roxana, yo, muy lindo todo esto que vos decís, el neuroaprendizaje, pero realmente yo con este chico he probado de todo y no arranca, no sé qué le pasa. Y mirá que es inteligente, yo veo que es inteligente, pero no sé qué le pasa. Entonces le pregunto: bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Probaste de todo? ¿Qué actividades utilizaste? Y me comenta o me muestra las actividades. Ahí descubro una de las razones o de las posibles razones. Las actividades son distintas, pero siempre está utilizando el mismo estilo de aprendizaje. Ahora en un ratito vamos a estar viendo a qué me refiero cuando hablo de estilos de aprendizaje, porque se compone de varias cosas, ¿no? Pero para dar un ejemplo de algo que a lo mejor ustedes conocen como inteligencias múltiples, supongamos que siempre utiliza un estilo lingüístico y un canal de representación sensorial, o sea, lo relacionado con los sentidos, auditivo-visual, algo que usamos muy comúnmente en la escuela, ¿no? Lo lingüístico y lo visual mostramos, o lo auditivo decimos. O sea, las actividades eran distintas, pero siempre apelábamos al mismo estilo de aprendizaje, ¿sí? Y lo que tenemos que descubrir, porque cada uno de nosotros es único, cada cerebro es único, entonces cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto, es empezar a descubrir esos estilos de aprendizaje, ¿no? Y esto es uno de los objetivos del neuroaprendizaje, precisamente. Muy frecuentemente he leído, he visto que se compara a un docente con un escultor, ¿no? Yo sinceramente no estoy de acuerdo con esta analogía, ¿no? Porque el escultor trabaja con materia inerte y hace con su materia lo que quiere, lo moldea de la forma que prefiere. Yo prefiero comparar al educador con un jardinero que conoce el suelo, entonces conoce qué tipo de semillas sembrar, qué tipo de fertilizante, cuándo ponerlo al sol, cuándo ponerlo a la sombra, cuándo regarlo, ¿no? Es un poco esto lo que tenemos que hacer con nuestros alumnos. Porque el cerebro tiene una capacidad, y esta es la capacidad que le permite aprender, que es plástico, cambia continuamente, es flexible. Esta capacidad se llama justamente neuroplasticidad y es la que nos permite aprender durante toda la vida. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse, adaptarse y modificarse durante toda la vida. ¿Y cómo logra esto? Bueno, sabemos que la unidad básica del sistema nervioso y también la unidad básica del aprendizaje es la neurona, la célula cerebral. ¿Qué sucede cada vez que aprendemos? Cada vez que aprendemos, un grupo de neuronas se relaciona entre sí, forma una red neuronal. Hay sustancias químicas que pasan de una neurona a otra y esto hace que se forme una red neuronal. Entonces quiere decir que cada aprendizaje nuestro se ve, digamos, representado en el cerebro a través de una red neuronal. ¿Qué quiere decir? ¿Que aprendimos, ya se formó la red, ya lo aprendimos? No, de ninguna manera. Que se haya formado una red al comienzo no significa que ese conocimiento ya está en nuestra memoria a largo plazo. Para que esa red se consolide, voy a tener que fundamentalmente repetir ese aprendizaje, repetirlo, pero no repetirlo de una forma cerebro no compatible, digamos, sino repetirlo con novedad, apuntando a distintos estilos de aprendizaje, apuntando a distintos canales de representación sensorial. Y así es como esa red se va a ir
consolidando, se va a ir ampliando si logro un aprendizaje significativo porque voy a ir incluyendo elementos y así esa red se va siendo cada vez más grande y más sólida. Cuando está bien conformada es recién cuando el conocimiento pasa a la memoria a largo plazo, en cierto modo lo automaticé, y cuando realmente logré aprender, cuando no sé que sé. O sea, cuando yo utilizo algo sin saber que lo sé, por ejemplo, si soy bilingüe y utilizo un idioma sin darme cuenta, es que realmente lo he aprendido, ¿sí? Es cuando la red está bien consolidada y ya pasó mi aprendizaje a memoria a largo plazo. Entonces, les estaba diciendo que, bueno, la neuroplasticidad es lo que nos permite aprender, el cerebro cambia constantemente, el cerebro de ustedes, el mío, ya no es el mismo que era a las 7 de la tarde cuando empezamos esta charla, ya se han formado, reformado de redes, algunas ampliado, estas son algunas redes neuronales, y lo importante a lo que apunta el neuroaprendizaje es un aprendizaje cerebro-compatible. ¿A qué me refiero cuando digo aprendizaje cerebro-compatible? Leslie Hart, el que dijo enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano, nos dice que el aprendizaje cerebro-compatible es una educación diseñada para ajustar los escenarios y la instrucción a la naturaleza del cerebro. O sea, para ajustar el entorno, que es el primer desafío de un educador, presentar un entorno óptimo para el aprendizaje, y la instrucción. Y cuando hablamos de instrucción, en realidad lo que hablamos son de desafíos, de estímulos. Porque, ¿qué significa enseñar? ¿Qué hacemos cuando enseñamos? En realidad lo que enseñamos es crear un entorno favorable y proveer estímulos, proveer desafíos para que el niño, el adulto, quien sea, aprenda. Él aprende, eso es intrínseco. O sea, más que eso no podemos hacer para enseñarle. Ya Sócrates decía, yo no puedo enseñarte nada, solo puedo hacerte pensar, ¿no es cierto? Por eso esto de enseñar a través de la pregunta y todo esto es tan bueno. Bueno, entonces esto es un aprendizaje cerebro-compatible. En lugar de forzar el cerebro a adaptarse a arreglos preestablecidos y en lugar de tratar de enseñar a todos de igual forma, porque todos somos distintos. Acá habrá docentes que me estarán diciendo, pero entonces a cada uno le tengo que enseñar de forma distinta. No es así. ¿Hay alguna pregunta relacionada con eso? Tengo varias preguntas. Bueno, termino con este concepto sí. y te escucho. No, de ninguna manera. O sea, si vamos a tener un curso, los chicos vienen con ciertos aprendizajes más o menos estables todos, tienen todos más o menos la misma edad. O sea, cuando yo enseño, con algunos no voy a tener ninguna dificultad. Yo hace 30 años que soy docente y yo creo que puedo dividir a todos los grupos como en tres, ¿no? Una parte que me sigue, que son los que no me traen problemas, que justamente creo que mi estilo de enseñanza se adapta a su estilo de aprendizaje. Una parte muy reducida que a lo mejor tiene alguna disfunción, algún trastorno, que se derivará para que se haga un psicodiagnóstico. Y una parte que no se termina de enganchar. Esa parte es el gran desafío para el neuroaprendizaje. Esos son los alumnos de los cuales tendría que averiguar el estilo de aprendizaje para poder llegar a todos los cerebros, ¿sí? A ver, Francisco, ¿qué preguntas hay? Bueno, Sí, después tengo varias seguimos. preguntas, intento clasificarlas de acuerdo a temas y algunas están, hemos vinculado algunas preguntas de 2 o 3 personas que han preguntado lo mismo, ¿sí? Sí. Eugenio Fuentes de Coyhaique pregunta, siento que esta mirada educativa es maravillosa, pero el neuroaprendizaje tiene un diseño de trabajo en el campo de la didáctica docente en el aula. Entendemos que sí, porque Obvio, obviamente, sí. Ahora ya vamos a ir entrando, ahora cuando hablemos de estilo de aprendizaje y de los puntos que toma, vamos a ir entrando a la práctica. Fabiana digamos. Paola Gardey de Munro coincide, pero qué dificultoso se hace con aulas numerosas. Bueno, Sí. ¿no? Eso es real, es real. Se pueden encontrar, Gabriel Solari de Buenos Aires, ¿se pueden encontrar test confiables que detecten el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos? Y también pregunta si hay tipos de ejercicios para favorecer la neuroplasticidad. Evidentemente Gabriel está interesado en herramientas prácticas que le permitan detectar ciertas cosas, ¿no? Bueno, ahora cuando veamos estilos de aprendizaje vamos a ver que se compone de muchos elementos, ¿sí? Para estos elementos hay algunos tests confiables, ¿sí? Pero vamos a ver que no hay uno solo, precisamente porque se compone de distintos elementos. Vamos a ver que hay muchas ideas prácticas. La idea del neuroaprendizaje justamente es dar ideas prácticas para el aula, porque si no nos quedaríamos en la neurociencia cognitiva, conocer cómo conoce el cerebro y nada más, ¿sí?
Sí. Bien, no, y justamente Susana Racchiati de Pilar dice, me gustaría escuchar los distintos tipos de aprendizaje, con lo cual entiendo que podemos seguir. Los estilos de Sí, aprendizaje, exactamente, sí, los cómo no, estilos. cómo no. Bueno, Susana algunas cositas ya sabe, porque es alumna mía también. Bueno, Susana Racchiati, dijiste. ¿Cómo? Racchiati, Racchiati, correcto, sí, nos sí. conocemos, Y Susana, Eve ¿eh? Bailey justamente te está Yo no la diciendo... conozco a Susana, Susana me conoce a mí, porque es alumna de distancia, pero bueno, Ah, sí. claro. Eh, Bueno, y Eve Bailey indica, bueno, que la preocupación de muchos, dice que hay el tema grupal, los grupos sí, que lo superan, ¿no? sí, sí, la verdad que esto es un problema. ¿Mm? Es un problema, ¿se aplica el neuroaprendizaje o no se aplica el neuroaprendizaje? Aplicando el neuroaprendizaje es menos problemático, pero el número es una cuestión. Sí, y te O, diría, perdóname, ¿no? Que todas sí, las preguntas que están llegando se hablan cómo aplicar esto en un entorno rígido del aula, todas estas cosas bueno, que supongo que vamos a algo, ver. algo vamos a estar viendo ahora, Bien, sí, ¿sí? obviamente esto no dura 5 horas, ¿no? No, no, sí, esto, sí, hay mucho para hablar sobre esto, pero vamos, algunos tips vamos a ir dando, ¿sí? Bien, podemos continuar, Rosana. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ver los contenidos principales, que como les dije son los contenidos principales de esta disciplina, pero también son los contenidos que vamos a ir tratando en el webinar que comenzamos la semana próxima, que comienzo junto con otros profesionales que creo que Francisco ya les comentó. Comenzamos por algo un poquito más teórico, ¿sí? Que es la neuroanatomía del aprendizaje. Conocer algo acerca de la neuroanatomía del cerebro nos favorece para después poder pasar a lo práctico, ¿no? Entonces, comenzaríamos, uno de los contenidos principales y una de las cosas por las cuales vamos a comenzar el curso es esto. Inmediatamente iríamos uniéndolo a lo práctico. Después, ¿cómo crear un entorno resonante? Esta palabra resonante es un término que en realidad popularizó, digamos, relacionado con el aprendizaje, Daniel Goleman, que a lo mejor muchos lo conocen, es el pionero en todo lo que se trata de inteligencia emocional. Pero también lo podríamos llamar un ambiente óptimo, según otros autores, un ambiente enriquecido, un ambiente cerebro compatible, según Leslie Hart. Para crear, porque este es el primer desafío, no podemos, por más que demos desafíos muy motivadores, si en el entorno se percibe amenaza, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Entonces este es el primer elemento, crear un entorno resonante, óptimo, enriquecido, cerebro compatible. Y tenemos en cuenta para ello diversos aspectos. Lo más obvio, lo más relacionado con el sentido común, digamos, es el aspecto físico. Que si bien podemos hablar de la luz, la temperatura, cómo utilizamos la música, los materiales, los aromas, los colores, la disposición de los bancos, muchas cosas que parecen ser sentido común y decir, bueno, pero yo para esto no necesito estudiar neuroaprendizaje. Les digo que detrás de todo esto se puede dar una explicación científica. Tomo un temita nada más para seguir adelante como para que lo vean. Por ejemplo, les digo, tiene que haber una luz adecuada. Esto es obvio, ni demasiada luz ni poca luz. Pero bueno, se podría explicar que en el cerebro hay una glándula, la glándula pineal, ¿sí? Que para muchas religiones es el tercer ojo, que tiene una sustancia química, que es un neurotransmisor, que se llama serotonina. La serotonina sintetiza melatonina cuando no recibe luz solar. ¿La melatonina qué hace? Nos hace adormecer, o sea, lentifica los procesos mentales. O sea, fíjense ustedes con una cosa tan simple como decir tiene que haber luz adecuada, que tiene que ver con el sentido común, hasta esas cosas tienen alguna explicación científica. Entonces, bueno, lo primero que tomamos es el entorno, el aspecto físico, con un montón de componentes, después los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí lo relacionamos con cómo dar una consigna clara, cerebro compatible, cómo formular objetivos cerebros compatibles, cómo dar un feedback, una devolución cerebro compatible, porque generalmente cuando nos llaman, cuando un docente llama a un papá, o un director llama a un docente llama a un alumno y le dice, tengo que hablar algo con vos, ya ahí el entorno no es más cerebro compatible, porque empezamos a pensar, ¿y por qué será? Ya nos empezamos a sentir un poco como distresados, ¿no? Bueno, hay un montón de pautas que podemos tener en cuenta para que esto no ocurra.
cómo dar herramientas mentales, que esto también tiene que ver con el neuroaprendizaje, para memorizar, esto no está relacionado con memoria, con la memorización. A veces tenemos que memorizar y aprender cosas, pero claro, si memorizamos cosas de una forma pasiva, tipo repetición, tipo loros, eso no es cerebro compatible. El cerebro se lo va a olvidar o de última lo recordará, pero no es significativo. Es importante conocer herramientas mentales que tienen que ver con recursos mnemotécnicos, con organizadores mentales, organizadores gráficos, que sirven para comparar, secuenciar, para analizar, como los mapas mentales, que son muy importantes. Tiene que ver con los periodos atencionales. ¿Cuáles son los periodos atencionales que el cerebro puede soportar, digamos, en las distintas edades y por qué? Bueno, tiene que ver con el conocimiento de qué significa atender, qué significa percibir, qué es la memoria, cuáles son los distintos tipos de memoria. Conociendo todo esto, relacionándolo con la neuroanatomía del aprendizaje, vamos a empezar a poder diseñar actividades más cerebrocompatibles. Y por supuesto las características del docente, del líder cerebrocompatible, del líder resonante, ¿no? Que tiene que ver con un liderazgo situacional, el poder adaptarme a los distintos perfiles de la institución, al curso, al educando en sí mismo, y con el mismo educando voy a tener que variar mi estilo de liderazgo porque no en todas las áreas va a necesitar que sea de la misma forma. A lo mejor es buenísimo, no sé, por decir, en música, y en la parte de literatura no lo es tanto, voy a tener que variar mi estilo de liderazgo incluso con la misma persona. Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento divergente en el docente, todo lo que es pensamiento lateral, todo lo que sea desarrollar funciones o digamos objetivos más procedimentales, no tan conceptuales, como para que les dé las herramientas como para poder resolver cualquier desafío al educando, y no que sea simplemente un educando profundo que sepa mucho un tema y después no pueda resolver desafíos de otro tipo de áreas. Tiene que ver también con el alfabetismo emocional, que vamos a estar hablando en un ratito, que todo líder debe tener para después poder transmitirlo, ¿no es cierto? Vamos a pasar a los estilos de aprendizaje y después te pregunto, porque es un tema que todos estuvieron preguntando. Bueno, este es otro de los temas que trata el neuroaprendizaje. Cuando hablamos de estilo de aprendizaje, yo generalmente en las capacitaciones le digo a los docentes, bueno, a ver, ¿de qué les parece que está compuesto los estilos de aprendizaje? Y casi siempre me dicen, lo primero que me dicen, inteligencias múltiples. Bueno, muy bien, sí, este es uno de los elementos. Sabemos que hay 8 inteligencias múltiples, que hay otras en estudio, sabemos que todos hemos nacido con una combinación única de inteligencias múltiples, que es bueno que nos ayuden a desarrollar. Es bueno también que nos expongan a todas las inteligencias como para poder desarrollar hasta donde nos dé la genética, ¿no? Todas ellas. Pero también se compone de canales de representación sensorial preferidos. Hay algunos que son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Está el que estará sentado allá al final del aula, moviendo el lapicito, mirando por la ventana, y le decimos, Juancito, a ver, ¿me repetís lo que dije? Y Juancito me repite todo, porque Juancito no necesita mirarme para entender, necesita justamente seguir el ritmo con su lápiz y visualizar a lo mejor o escucharme antes que estar mirándome o lo que fuere. El kinestésico, que necesita más otra cosa. Bueno, cada uno tiene un estilo, un canal preferido de representación sensorial relacionado con los sentidos, y tenemos un canal de representación sensorial preferido para percibir y otro para recordar, que se llama sistema director. Bueno, otra de las cosas de las que se componen los estilos de aprendizaje es la forma de resolver desafíos. Algunos utilizamos más un pensamiento convergente, o sea, somos más racionales, secuenciales, lineales, paso por paso, una cosa por vez, hasta llegar a una solución, y otros más divergentes, somos más holísticos, más intuitivos, buscamos más alternativas, ¿sí? Por supuesto que la genética tiene mucho que ver. Por ejemplo, la predominancia funcional hemisférica. Sabemos que el cerebro se compone de 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Si bien hay una complementariedad y trabajan juntos para todo, ya no hablamos de dominancia hemisférica, hay una predominancia funcional según la actividad.
De hecho, y para no hacer tan largo esta diapositiva, una diferencia que es muy básica y muy notable, es que el hemisferio izquierdo entiende lo verbal y el derecho entiende lo no verbal. O sea, que si yo les digo, qué linda fiesta, supongamos, puede ser que estemos en una fiesta, bueno, perfecto, pero si les digo, qué linda fiesta, para el hemisferio izquierdo es exactamente lo mismo, porque es literal, es verbal, ¿entendió? Qué linda fiesta. El que entendió la diferencia en el mensaje, pero no entendió la palabra, sino todo lo prosódico, lo paralingüístico, es el hemisferio derecho. Por supuesto que necesitamos de los dos para entender los mensajes, ¿no? Pero algunos tenemos más predominancia del derecho y otros más predominancia del izquierdo, ¿sí? Generalmente esto se relaciona con la diferencia entre cerebro masculino y femenino. En general se dice que el hemisferio izquierdo tiene más que ver con lo masculino y el derecho más con lo femenino. El derecho también es más multitarea, el izquierdo es más secuencial, quizás se concentra más en lo que hace, etc. Bueno, tiene que ver con el género, acabo de decir. Un niño y una niña, un adolescente varón, una adolescente mujer, un adulto, hombre y mujer, no aprenden de la misma manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que el cerebro es distinto? Bueno, las estructuras son las mismas. Puede ser que alguna que otra estructura sea más grande y a veces el tamaño cuenta, porque por ejemplo el hipocampo, que es el centro de memoria contextual, en aquellas personas que son muy memoriosas es más grande, o sea, esto tiene importancia. Pero en realidad lo que más varía es en los niveles de neurotransmisores y hormonas. Y esto hace que seamos distintos y que aprendamos de distintas formas, ¿sí? Que reaccionemos de distintas formas ante las cosas también. Predisposiciones, bueno, genéticas y niveles de neurotransmisores que algo mencioné recién, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el sistema de recompensa cerebral, o sea, cuando se nos presenta un desafío y lo podemos resolver, hay básicamente 3 neurotransmisores, ¿no? El primero, cuando nos focalizamos, hay una gran activación de un neurotransmisor que es la dopamina. Este hace que nos podamos concentrar, que nos podamos focalizar y que podamos empezar a ir a la acción. Pasamos a la acción, gran producción de adrenalina. Y finalmente, si logramos resolver ese desafío, hay una gran producción de serotonina, ¿sí? Que es el neurotransmisor de la calma, de la satisfacción, etc. Yo les estoy diciendo todo esto a modo informativo, obviamente no es para que lo recuerden ahora, pero para que vean un poco más cómo funciona esto del neuroaprendizaje, los temas que vamos a tratar. Lo que les quería comentar es que si el neurotransmisor dopamina es el que nos permite focalizar la atención, aquel niño que tenga un bajo nivel de dopamina quizás tenga un déficit de atención. Y aquel que tenga un bajo nivel de serotonina, que es el neurotransmisor de la satisfacción, de la calma, etc., quizás sea hiperactivo, quizás, cuentan muchas otras cosas, ¿eh? Pero por eso miren qué interesante es ir descubriendo todo esto en nosotros y en los demás. Por eso los estilos de aprendizaje se componen de muchas cosas, algunas endógenas, propias nuestras como genética, y otras exógenas como la memética. La memética es la cultura. Desde que somos chicos se nos han ido inculcando modelos mentales, paradigmas, que también hace que optemos o que tengamos un estilo de aprendizaje distintos unos de otros, ¿no? Tenemos paradigmas, creencias distintas, ¿sí? Para terminar esto y escuchar preguntas, quisiera concluir con, para terminar la charla, no, para terminar esta diapositiva y escuchar preguntas, quisiera concluir con esta pregunta, ¿no? ¿Para qué es necesario conocer los estilos de aprendizaje? Y creo que la respuesta la da magníficamente el genio de Einstein, que nos dice: todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirás su vida entera creyendo que es un estúpido. Ok, escucho preguntas. Muy bien, con esa frase contundente, ¿cierto? Que no la dije yo. Muy bien, tenemos varias preguntas, algunas si te parece que por ahí son muy específicas, sí, lo que yo te propongo es que a lo mejor demos el mail o el mail de la asociación y algunas cosas las puedo ir respondiendo, sí, porque si seguramente al final hay 2 alternativas, les comento. Al final tanto va a aparecer el mail de la asociación para que ustedes puedan comunicarse con Rosana, e inclusive una encuesta final que harán luego de este seminario. Tiene un área
de texto donde pueden hacer las preguntas que ustedes quieran ser respondidas. Pero bien, vamos a ir intentando responder a todos los que están haciendo sus preguntas. Adriana Cenarro de Lomas de Zamora pregunta, ¿cuáles son las 8 inteligencias múltiples? Que creo que las nombraste, pero no lo dijiste. No, no las específica. nombré. No nombraste ¿De contexto? Exacto. Bueno, Sí. lingüística, lógica matemática, musical, corporal o kinestésica, naturalista y la intra y la interpersonal, que me olvidé de la espacial, porque si no eran 7, la intra y la interpersonal, que tienen que ver con el alfabetismo emocional. Bien, aprobado el examen, Rosana, de haber hecho las 8. Cecilia Parada de Santiago de Chile, ¿es posible aplicar el neuroaprendizaje en niños con discapacidad intelectual? Sí, por supuesto, sí. Bien. Sí. A ver, Lía Andrea del Prado desde La Plata pregunta, tengo pacientes que no se adaptan y al concurrir a las escuelas a hablar con el equipo se plantea la dificultad de aplicación en el aula por parte del docente y Sí, entiendo que es se verdad. refiere a esas técnicas. Es ¿no? verdad, yo lo que sugiero como asesora neuropedagógica, o sea, asesoro a varios colegios, al principio el docente se resiste, no es el docente, o sea, todo lo nuevo crea resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo nuevo da miedo. Esto es parte también de nuestro cerebro. Tenemos una parte del cerebro muy primitiva y otra más humana, digamos, ¿no? Nuestro cerebro primitivo se resiste al cambio porque lo nuevo es peligroso. Entonces no son solo los docentes y esto es comprensible. Yo lo que sugiero, y es lo que hago yo particularmente, es primero observar una clase o tomar simplemente la planificación para que no se sientan invadidas y ver todo lo que ya están haciendo relacionado con neuroaprendizaje que a lo mejor ni se dan cuenta y no tienen el nombre. Entonces, la primera entrevista es realmente, porque tenemos docentes muy buenos en la Argentina, decir, mira, todo esto está relacionado con el neuroaprendizaje y se llama así. Y después de ahí, de a poquito, ir partiendo e ir incluyendo más cosas o modificando algunas, ¿no es cierto? Pero en todos lados hay algo que se está haciendo bien y que está relacionado con el neuroaprendizaje. Partamos de eso y después veamos qué más podemos ir haciendo. Yo entiendo esto. Cualquier cambio presenta resistencia, sí. Bien. Pero si no cambiamos, no crecemos y no mejoramos, no progresamos. Continúo entonces. Gabriel Solari, ¿se puede estimular naturalmente los niveles de dopamina y serotonina? No sé si es una pregunta médica sí, o... cualquier experiencia naturalmente recompensante, cualquiera que te imagines, produce una gran cantidad de dopamina, que se llama el neurotransmisor del placer, que es el que da inicio al sistema de recompensa cerebral. En un área, bueno, surge, en realidad se desprenden del tallo cerebral, hay áreas en el tallo cerebral, hay regiones de donde surge la dopamina, como puede ser la sustancia nigra, el área ventral tegmental, pero pasan por un núcleo que se llama el núcleo accumbens, que hay una gran explosión de dopamina cuando estamos viviendo una experiencia naturalmente recompensante y placentera. O sea que cualquier cosa que hagas que te produzca placer, hay producción de dopamina. Lo importante es que hagamos del aprendizaje algo placentero también. Bien, a ver, siguen llegando una gran cantidad de preguntas, Rosana, estamos intentando aquí con el equipo... Si te parece, Francisco, contestamos una más y seguimos, porque me falta bastante perfecto, más todavía. Perfecto, y dejamos sí. para el final el resto y por supuesto. Veamos aquí, Alejandra Cenarro de Lomas de Zamora, ¿qué estímulos se sugieren por un aprendizaje cerebro-compatible? Bueno, tienen que ver primero con el entorno, como te comenté, primero las cuestiones básicas de la luz, como te dije, temperatura, tiene que ver también cómo utilizamos la música, para qué la utilizamos, cómo disponemos los bancos según las actividades, cómo utilizamos, los aromas son importantes, porque el olfato fue el primer sentido que se desarrolló en el hombre y es el que más tiene relación con lo emocional. Ustedes fíjense, lo pueden comprobar, creo, que si algún olor, algún aroma le despierta algo, es lo que va directamente al cerebro emocional, al parte del sistema límbico. O sea, tiene muchas cosas que ver en cuanto al entorno físico. Pero hay muchísimos estímulos que se pueden dar relacionados con la parte del proceso de aprendizaje. Algunos ya los nombré.
si yo doy una buena consigna, si formulo bien el objetivo, si utilizo herramientas mentales, si respeto los periodos atencionales, si proveo desafíos que involucren a todos los estilos de aprendizaje que estuvimos viendo, y esto lo podemos hacer, y de hecho en el curso y en los cursos que capacito doy, actividades prácticas que involucren a todos esos estilos de aprendizaje que estuvimos viendo. O sea, actividades que involucren a todas las inteligencias, actividades que involucren a todos los canales de representación sensorial, actividades que apunten al pensamiento convergente y divergente, que apunten al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo, etcétera, etcétera. Voy a poder estar llegando a todos los cerebros. Lo que pasa es que generalmente nosotros enseñamos de la forma que aprendimos, pero quizás un grupo de chicos no tenga ese estilo de aprendizaje, ¿sí? Generalmente nos sale naturalmente y hacemos actividades, pero siempre con el estilo de aprendizaje nuestro. Lo bueno del neuroaprendizaje es que ayuda a ver los otros estilos, da herramientas prácticas, pero aparte enseña a diseñar herramientas prácticas según los grupos que tenga cada docente, ¿no? Bien, un detalle nomás, sí. Ya sé que estamos cortos de tiempo, pero hay varias preguntas de muchas personas acá que están refiriéndose a temas de ADD o temas de esos similares, si el neuroaprendizaje puede ayudar, y entiendo que no vamos a ir a algún detalle profundo de ello, pero bueno, si en tu experiencia... Puede ayudar, pero digamos que el neuroaprendizaje no se dedica exclusivamente a esto, puede ayudar al trabajo psicopedagógico. Pero tanto el ADD, la dislexia, TGD, bueno, todas estas cosas tienen que tener primero un diagnóstico, obviamente, y un tratamiento psicopedagógico. El neuroaprendizaje puede ayudar, sí, pero no hay que descuidar todo lo demás, obviamente, sí. Bien, podemos continuar. Ok, bueno, ¿cuáles son los otros temas que trata el neuroaprendizaje y que vamos a estar tratando en los cursos? Bueno, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? Y acá... una de las charlas que va a ser exclusivamente sobre esa en el curso, me estoy acordando, va a ser de una colega mía, la profesora Adriana Méndez, que es experta en ello, ella es experta en PNL, y vamos a tomar, uno de los temas más importantes que vamos a tomar en esta área es comunicación verbal y no verbal, ¿no? Esto creo que es muy importante, porque comunicamos mucho más con lo no verbal que con lo verbal, ¿sí? Y el otro tema importantísimo para el neuroaprendizaje es la neuroanatomía de las emociones, o sea, ¿cómo se generan las emociones? ¿Tenemos herramientas para modelar las emociones? Evidentemente las emociones son inherentes al hombre, no se pueden evitar, las necesitamos, no son ni buenas ni malas porque justamente son inherentes al hombre. Sí, las reacciones emocionales pueden ser funcionales o disfuncionales, que se provocan a raíz de las emociones. Bueno, el neuroaprendizaje nos muestra cómo surgen las emociones en nuestro cerebro, cuáles son las reacciones emocionales que las emociones provocan, que básicamente las dos más básicas es fuga y lucha, o sea, agredir o evitar, la evitación, el escape, pero hay otras como la sumisión, como la lucha ofensiva, el tomar una postura de superioridad como para protegerme, y fundamentalmente la inhibición o el bloqueo mental en los alumnos. Los alumnos y a todos nos ha pasado alguna vez que alguien no nos contestó bien y nos quedamos callados y después decimos, pero yo le tendría que haber dicho esto, el otro, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se lo dije? Bueno, eso es una reacción emocional de inhibición de acción o bloqueo, pero es muy común en las aulas también. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? Y los tenemos en los lóbulos prefrontales, que es la parte más humana, como para poder vetar, como para poder modelar esas reacciones emocionales, ¿sí? Esto es fundamental que lo aprendamos como docentes, como capacitadores, y que después los podamos transmitir. Creo que en estos tiempos tenemos ya tiempo de que tomemos el toro por las astas, porque basta mirar a nuestro alrededor y bueno, todas las situaciones de violencia que vemos o de reacciones emocionales disfuncionales y desubicadas, ¿no? Entonces entramos también en el tema del alfabetismo emocional, con todas las competencias de Goleman, qué son y cómo ponerlas en práctica, cómo desarrollarlas en el alumno. Vuelvo a repetir, es fundamental no quedarse con la teoría, todo esto se ve, lo que pasa es que ahora tendríamos que dar una charla de 5 horas, no, que 5 horas, no nos alcanzaría el mes, digamos, como para dar todos los detalles de cada cosa, ¿no?
Pero fíjense en palabras de Goleman mismo, cuando habla del alfabetismo emocional, de la inteligencia emocional, lo que dice. Él dice, las inteligencias, por ejemplo las 8 que nombré antes, son amorales. Pueden ponerse al servicio de un propósito constructivo o de un propósito destructivo. Y conocemos a muchas personas súper inteligentes que utilizan su inteligencia con propósitos destructivos, ¿sí? Y continúa, es nuestra inteligencia emocional la que determina el uso que le damos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro CE, nuestro cociente emocional, va a determinar qué uso le damos a nuestro CI, a nuestro cociente intelectual. Las inteligencias son amorales, no tienen moral. Las vamos a usar para un uso constructivo o destructivo según el grado de nuestra inteligencia emocional. Por eso es fundamental que trabajemos esto, y como dicen Goleman, y yo estoy totalmente de acuerdo, la inteligencia emocional es la madre de todas las otras inteligencias, ¿no? Tenemos, creo, dejarnos un poco de contenidos conceptuales y pasar más al hacer y al sentir. Bueno, entonces como conclusión, para después escuchar un poquito más de preguntas, ¿cuál es el propósito del neuroaprendizaje en cuanto a la aplicación en el aula o en cualquier lugar de trabajo, digamos? Es crear primero un escenario, un entorno seguro, libre de amenazas, óptimo, resonante, cerebro compatible y motivador. ¿Qué significa motivador? Proveer los desafíos necesarios para que todos los cerebros se sientan atraídos y puedan comenzar con este sistema de recompensa cerebral que comenté recién, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los capacitadores somos escenógrafos y directores, pero los actores son los alumnos en realidad, ¿no es cierto? Bueno, les vuelvo a comentar, porque ya les dijo Francisco, que hace muy poquito publiqué mi libro, es Celebrando el Aprendizaje, donde van a encontrar recursos teóricos prácticos sobre todo lo que hablamos. Los dejo con una frase y escucho preguntas, ¿sí? Que hay un montón. Ok. Esta frase es de Santiago Ramón y Cajal, fue premio Nobel al comienzo del siglo XX. Él fue el que habló de la doctrina de la neurona, fue el primero en detectar que las neuronas eran entes individuales y después empezaron a descubrir que cada vez que aprendíamos se formaba una red neuronal. Y él dijo, el logro más trascendental del hombre debería ser la conquista de su propio cerebro. ¿Sí? El cerebro es el director de orquesta, es lo que nos va a permitir ser más humanos, porque ahí tenemos las herramientas para modelar todo lo emocional también. Es lo que nos va a permitir ser más humanos, lo que nos va a permitir un autoconocimiento, una autogestión, una gestión de las relaciones, y lo que nos va a permitir en última instancia trascender, ¿sí? Bueno, escucho algunas preguntitas. Vamos a intentar tomar todas las posibles, y también hay muchos comentarios que después te voy a leer nombres de gente que manda saludos, felicitaciones diversas. Bueno, muchas gracias. Manuel Rivera de Lima, estimada Rosana, la inteligencia ejecutiva como un director de orquesta de todas las inteligencias múltiples. Según su experiencia, ¿es necesario desarrollar y aplicar su enseñanza en las escuelas? Obviamente. Gracias. Obviamente. La función ejecutiva está compuesta de todas aquellas habilidades que se basan en los dispositivos básicos de aprendizaje que habíamos dicho que eran la percepción, la atención y la memoria. Estas tres cosas, y algunos consideran el lenguaje, son la base como para poder aprender. Todas las otras funciones son funciones ejecutivas. Estas que nombré, percepción, atención y memoria, estas tres, la tienen los otros mamíferos también, pero las funciones ejecutivas las tenemos solo nosotros, ¿sí? Esto de planificar, esto de poder proyectar al futuro, las funciones ejecutivas son las que me permiten inhibir una acción descontrolada, disfuncional, y hay que empezar a enseñarlas desde muy niños, muy niños. Les adelanto algo, para que las funciones ejecutivas puedan realmente desarrollarse, tenemos que tener maduros los lóbulos prefrontales. ¿Les digo cuando terminan de madurar o querés que voten, Francisco? Algunos lo deben saber. ¿Podemos hacer esto? Sí, no, lo que vamos a es preguntar, a ver si nos puede dar alguna respuesta de eso mientras hacemos otra pregunta. Sí, ok. sí. La pregunta concreta concreta es,
¿cuándo le parece que mis alumnos ya lo deben saber, pero bueno, a ver, ¿cuándo terminan de madurar los lóbulos prefrontales? O sea, ¿cuándo termina de madurar nuestro cerebro como para poder tomar decisiones, planificar, vetar las reacciones emocionales disfuncionales? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Voten a qué edad les parece. Bueno, les pedimos por favor que coloquen en el chat, ahí en la área de preguntas, si alguien tiene una opinión al respecto, o si sabe a qué edad. Mientras tanto, te leo otra pregunta. Okay. Una pregunta de Laura Almada, de Choel, sí, del sur de Argentina. Sin dudas, el que uno como docente conozca acerca de los estilos de aprendizaje y más aún pueda detectarlos en sus alumnos, ¿qué opinás además de explicitárselos a ellos mismos, refiriéndome a los niños de tanto desde lo conceptual como desde lo aplicable? Es decir, favorecer su propia búsqueda de herramientas, recursos, o sea, lo metacognitivo. Bueno. Sí, perfecto. Primero, un gran saludo a la gente de Choel, sobre todo Inayen, que creo que algunas estarán escuchándome. Un gran cariño para ellos. Sí, yo lo que sugiero siempre, hay dos cosas que no pueden faltar en cualquier actividad. El objetivo, para que los chicos sepan para qué van a hacer esa actividad, porque a veces ni el docente tiene claro para qué hace una actividad. Yo, por ejemplo, que soy de base docente de inglés, tomo una clase oral. Bueno, te sacaste un 8 o te sacaste una B, si queremos decir en letras, pero ¿qué evalué? No me pregunta nada porque lo toma bien, es una buena nota, pero ¿qué evalué en esa clase oral? Evalué dicción, evalué vocabulario, gramática, creatividad, responsabilidad porque sabe el contenido, fluidez, interacción con los otros. ¿Qué evalué? ¿De dónde salió ese 8? O sea, primero el objetivo fundamental de cada actividad. Y siempre terminar, por lo menos la unidad temática, con alguna pregunta metacognitiva. Desde los más chiquitos, porque así es como vamos desarrollando el pensamiento crítico. ¿Qué es metacognición? Por si alguno se pregunta, es conocer cómo conozco. Entonces termino la actividad y pregunto, ¿qué aprendí de acá? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué me resultó más difícil? ¿Para qué me va a servir esto que aprendí? Y a poquito vamos desarrollando ese pensamiento crítico y vamos descubriendo cómo aprendemos. Y por supuesto que estoy de acuerdo en que los chicos descubran su propio estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no, se creen algunos que no son inteligentes. Y la verdad es que todos somos inteligentes, pero de distinta manera. El que no tendrá quizás una muy elevada inteligencia lingüística, quizás tiene una inteligencia corporal suprema, que a lo mejor el que tiene la inteligencia lingüística no lo tiene, pero que todos sepan que son inteligentes. Porque lo principal es que no caiga la autoestima, porque es la única forma en que después cuando sean grandes se sientan autorrealizados. Si no se sienten felices, si no sienten que realmente pueden, después cuando son grandes son adultas infelices, ¿sí? Entonces desde muy chico hay que incentivarlo esto, descubrir qué estilo de aprendizaje, porque todos somos inteligentes. ¿Sí? Bien, y tenemos respuestas varias a la pregunta que habías hecho antes y que hay una gran cantidad. Voy a decir primero nombres y no voy a decir qué respondió cada uno, pero por ejemplo Mónica, Miriam, también tenemos respuestas de Adriana, de Clara, de Brenda, de Elsie, Virginia. Bueno, hay una variedad de algunos que preguntan entre los 18 y 21 años, 8 años por ahí están diciendo también, y la mayoría se centra en los 30 años. E inclusive podemos decir que Constanza desde Capital Federal dice que hizo trampa porque lo vio en Google en su respuesta. Vamos a ver si es la correcta. Y bien, bueno, las respuestas la mayoría se centran llegando a los 30 años. Ok. No se puede decir una edad exacta. Lo que se dice en neurociencias es que después de la adolescencia. Recién después de la adolescencia termina de madurar nuestro cerebro. O sea, muchas veces estamos exigiendo a chicos que tomen decisiones, que planifiquen cosas para los que no están preparados. No hay una edad exacta. Podemos hacer cosas para que madure más rápidamente el cerebro, dar estímulos, por supuesto que podemos. Por eso no hay una edad exacta. Pero en general es después de la adolescencia. Cuando terminan de mielinizarse nuestros axones del lóbulo temporal. Esto de mielinizar es, bueno, una parte de la neurona, que es el axón por donde se transmite la información, se recubre de una sustancia grasa que es la mielina. La mielina justamente lo que permite que la información pase de una neurona a otra más rápidamente. Bueno, recién se termina de mielinizar cuando finaliza la adolescencia, ¿sí?
Muy bien, a ver. Aplausos para los que Sí, sí, contestaron bien. bien. A ver, pregunta Virginia Salazar de Tapiales. ¿Es posible aplicar el neuroaprendizaje en abordajes individuales con los Por educandos por fuera del supuesto. sistema formal? Sí, 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 por supuesto. Esto se puede trabajar en forma individual o grupal. Sí, sí. Es Bien. más, el neuroaprendizaje en los grupos en realidad tiene que ir individualizando, porque dijimos, cada cerebro es único, cada estilo de aprendizaje es distinto, ¿sí? No es que con cada contenido tengamos que pasar por todos los estilos de aprendizaje. La idea es que durante el año hayamos apelado a todos los estilos, como para que hayamos podido atraer a todos esos educandos, por lo menos en algún momento y repetidas veces, ¿no? Sí. A ver, Eugenio vuelve a preguntar esta vez, en este caso, y también otras preguntas que hicieron similares, nombro a él en este caso porque es la que tengo acá a mano, abarcar todos los estilos en una clase de 45 minutos No, eso es lo que acabo de o decir. durante un día con diferentes asignaturas. No, 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 es lo que acabo de decir. Lo ideal sería que un contenido, porque ¿qué dijimos? ¿Cómo se termina de consolidar una red neuronal? Cuando la información se repite. Si lo digo una sola vez, esa red es débil y si no se vuelve a repetir el contenido, se terminará desarmando, eso es neuroplasticidad negativa, y las neuronas se van a usar para otras redes, para otros conocimientos. O sea, hay que ir repitiendo el aprendizaje, pero yo dije con novedad. O sea, cuando lo vamos repitiendo vayamos apelando a distintos estilos. Pero tampoco es necesario que con cada conocimiento, y no estoy hablando de un solo día, esto estoy hablando durante el tiempo, ¿no? Tampoco es necesario que cada conocimiento lo pasemos por todos los estilos, es lo que dije recién. Lo ideal es que durante toda nuestra práctica docente de todo un año hayamos pasado por todos los estilos unas cuantas veces, pero no quiere decir que con cada contenido tengamos que pasar por todos los estilos, ¿sí? Pero cada vez que presentamos un contenido nuevo, ir apelando a un estilo distinto. Y cuando repasemos y cuando revisemos, ir apelando a un estilo distinto, no siempre al mismo estilo, ¿sí? Bien, tengo otra consulta de Sandra Quiroga y dos o tres personas más lo han preguntado relacionado todo esto con La Educación Prohibida, esa Sí, película. Bueno, ¿qué opinión te espectacular. merece rápidamente la misma? Estoy de acuerdo en un 80%, 85%, digamos. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que acabo de decir. Hay algunos comentarios de algunas personas que participan que me parece que se va al otro lado del péndulo, como por ejemplo no hay que dar estímulo, los chicos se van aprendiendo solos. Es verdad, el cerebro es el órgano del aprendizaje y va a aprender aunque no le enseñemos. Pero ¿de qué va a depender la calidad del aprendizaje? Justamente del entorno que creemos nosotros y los estímulos que le demos, ¿no? En general estoy de acuerdo con lo que dicen en la educación prohibida, es muy interesante, sí. Bien, y ya para ir terminando, vea dos más. Carlos Alberto Garay habla del método Montessori que Sí. resulta parecido a la neuroeducación. Sí, el método Montessori yo creo que está muy relacionado con la educación prohibida en la película. Y que dice que es llamativa que en nuestro país no se logró implementar adecuadamente o no ha sido un Pero éxito no por es lo menos. método Montessori tampoco, ¿eh? Mm. No, no llega a ser método Montessori. Es prestar atención, sí, el método Montessori presta atención, digamos, al entorno fundamentalmente y a los desafíos, pero yo creo que en neuroeducación tiene bastante participación el docente con los estímulos que da. El método Montessori también, pero no llega a ser un método Montessori, ¿no? Hay algunos puntos que no se condicen. Tiene muchos puntos en común, igual. Sí. Bien, a ver, justamente me parece interesante Víctor Gosén de Buenos Aires, la relación al aprendizaje de idiomas. Sí. ¿El modo de aprendizaje de cada individuo puede ampliarse? ¿Perdón? A ver si comprendo la pregunta aquí. En relación al aprendizaje de idiomas, Sí. ¿el modo de aprendizaje justamente de cada individuo puede ampliarse a través de la neurocapacitación? Bueno, hay algo que se llama periodo crítico. O sea, el cerebro puede aprender algunas cosas mejor en algunas etapas, que es justamente cuando está full, madurando la zona del cerebro que tiene que ver con determinada función. El periodo crítico para aprender una segunda lengua dura hasta aproximadamente los 8 o 9 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo después de esa edad quiero estudiar otro idioma, ¿lo voy a aprender? Sí, lo voy a aprender y puede ser que tenga mucha facilidad, pero no voy a llegar nunca a ser bilingüe, ¿sí?
O sea, ya se cerró el periodo crítico. Pero puedo seguir progresando y cada vez que aprenda algo nuevo, esa red, que la red total se llama cógnito, se va a ir ampliando. Cada vez que agregue un conocimiento a lo que ya sé, de cualquier área, lengua extranjera, lo que sea, se va a ir ampliando. Pero tenemos que tener muy en cuenta estos periodos críticos, que no son solo para una segunda lengua, para todo hay periodos críticos, ¿sí? Para la parte motora, para la parte de aprendizaje de matemática, de lengua, para la parte afectiva. A un chico que carece de afecto durante los primeros años de vida, algo va a suceder cuando ya pasó el periodo crítico donde debía recibir ese cariño, ese afecto, va a traer consecuencias en el futuro, ¿sí? Bien, agradecemos a todas las preguntas, realmente la cantidad de asistentes, que estamos cerca de los 100, hace muy difícil, normalmente en las clases normalmente no hay esta cantidad de gentes, queremos tratar de responder a todos, a los que no les pedimos disculpas, pero hemos estado acá con el equipo realmente a 4 manos cada uno para poder responder. Y para ir cerrando con última pregunta, yo sé que Rosana, vos te gusta improvisar, te gusta... No, pero digo, como para cerrar, que es una buena pregunta de María Claudia Frascarelli. Sí. ¿Qué nuevos aportes hace la neuropedagogía a la mirada didáctica? Bueno, creo que tiene que ver con todo lo que acabamos de decir, Claro, ¿no es digo, como cierto? para cerrar el tema, digo, si vos podrías dar Creo que alguna provee idea. a los docentes, a los formadores, primero de los fundamentos, de los recursos, de las herramientas, como para que puedan llegar a todos los alumnos. Esto que hablábamos de la educación inclusiva, del cómic de Tonucci, que generalmente hablamos de inclusión cuando hablamos de una capacidad distinta o de algún chico con alguna disfunción o lo que fuera. Acá es incluir a aquellos que no tienen ninguna difusión, ninguna capacidad distinta y que no encajan en el sistema, ¿no es cierto? O sea, dar esas herramientas para poder conocer justamente al órgano del aprendizaje, que como dice Leslie Hart, es como el que quiere diseñar un guante y nunca vio una mano. Es nuestra materia prima. Y aparte de ser nuestra materia prima, como es neuroplástico, tiene plasticidad y flexibilidad, nosotros contribuimos diariamente, o cuando veamos a los chicos, a cambiarlo y a modificarlo. Entonces, modifiquémoslo de una forma natural. El cerebro es el órgano del aprendizaje, aprende naturalmente. Muchas veces con la mejor buena intención, sin querer ponemos el palo bajo la rueda en lugar de favorecer este aprendizaje natural. Simplemente porque no conocemos de la forma que ese chico puede aprender. Resumiendo lo que dijo Rita Dan, si alguien no aprende de la forma que le estás enseñando es porque no le estás enseñando de la forma que él puede aprender. Lo mismo, si alguien no me entiende de la forma que me estoy comunicando es porque no le estoy comunicando de la forma que me puede entender para un adulto, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no, digo bueno, con eso, muy bien. No sé, creo haber contestado la pregunta. Sí, no, realmente creo que ha sido un buen resumen. Rosana, no sé si querés ir despidiéndote. Bueno. Yo, mientras tanto, perdón, te voy a dar, que acá hay saludos y preguntas, pero creo que las preguntas hemos cumplido casi todas. Y saludos de Natalia Inés de Drusic de Caseros, Eva Bailey de Rosario, Adriana Carderino de Cholechoel, Mónica Ojeda de Salta, Miriam Fragati de Quilmes, Adriana Cenarro de Loma de Zamora, Ana Gloria Pastrana de Salta, todas felicitan, agradecen, en fin, y hacen comentarios, que es un gusto volverte a ver de esta manera. Bueno, para mí también es un placer realmente, bueno, espero que nos podamos volver a encontrar muy prontito, en este camino que realmente es apasionante, que pueda transmitirle un poco de la pasión que yo siento por todo esto. Y bueno, muchas gracias y seguimos en contacto hasta cualquier momento. Bueno, finalmente han llegado también saludos desde Londres, Rosana, creo que bueno. decir. Besos. Bueno, entonces de esta manera, Rosana, te agradecemos, te vamos despidiendo. Y mientras tanto, sí, vamos a comenzar ahora con el sorteo que habíamos comentado para todos ustedes que están aquí presentes. Muy bien, vamos a hacer andar el bolillero en este momento. Vamos a ver, bien, ya hemos habilitado por otro lado el chat para que puedan ya hablar entre ustedes. Vamos a ver, estoy aquí el equipo. Es que estando la cantidad de gente que el bolillero electrónico parece haber trabado.
Muy bien. Estamos viendo, correcto. No, perdonen, pero había un par de personas que no estaban presentes. Bueno, sí, aquí el bolillero ha sacado finalmente una persona que está presente. Vamos a ver si nos debe responder desde ya. La ganadora de la beca, y ya adelanto que es mujer, es Carolina Avilés desde Santiago de Chile. Por favor, Carolina, si estás presente, deberías colocarnos que lo estás para no tener que realizar el sorteo nuevamente. Y mientras tanto, bueno, queremos informarles a todos los que están presentes y que no han podido salir sorteados en el sorteo, para la redundancia, y hay felicitaciones para Carolina de todas partes. Aquellos que han participado de este evento virtual desde ya tienen un beneficio adicional que ya no existía más, es que es la matrícula del curso bonificada al 100%. Todos aquellos que se inscriban al curso Neuropedagogía Aplicada, y ahí tienen el link para acceder al curso, saben que van a tener una bonificación del 100% de la matrícula del curso, con lo cual si se inscriben deben colocar que han participado de este seminario online, quedan registrados su participación. Y agradecemos a todos las felicitaciones que están surgiendo aquí. Rosana está viendo las felicitaciones en el chat y bueno, desde ya todos los que están presentes. Y finalmente les pedimos por favor que hagan clic donde dice responder encuesta, que les va a permitir acceder a una encuesta final, donde hay una serie de preguntas, es muy rápido, son 3, 5 preguntas y le va a llevar un minuto y medio, donde nos va a poder ayudar a mejorar un poco esta modalidad de eventos futuros y conocer cuál fue su nivel de satisfacción, ¿sí? Desde ya también les recuerdo que ahí tiene un área de texto donde ustedes van a poder completar cualquier pregunta que haya quedado pendiente, ¿sí? Bueno, nuevamente les recuerdo el beneficio del 100% de la matrícula bonificada y recuerden que el curso, que obviamente toma todos estos temas que ha desarrollado Rosana, pero en particular y con tiempo para cada uno y con interacción de ustedes, comienza el 12 de septiembre de la semana que viene, así que todavía tienen tiempo hasta el martes de inscribirse. Desde ya ha sido un gusto estar con las casi 100 personas que han estado conectadas de distintos lugares. Un gusto haber moderado este evento, un gusto haber estado nuevamente con Rosana en este tipo de cosas. Y bueno, muchas gracias a todos, muy buenas noches y les saludamos desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Muchas gracias y muy buenas noches.